Muy buenos días, queridas estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el género narrativo y específicamente sobre uno de sus subgéneros, que es la novela. Sobre el género narrativo hablaremos sobre diferentes cosas, sobre sus elementos, lo conoceremos más a profundidad con sus características, y en cuanto a la novela como subgénero del género narrativo, hablaremos sobre sus características, su definición y su evolución en el tiempo. También sobre su tipología. Así que empecemos. El género narrativo es una expresión literaria que va a contarme una historia de manera secuencial, ¿no? Que puede ser un hecho real o un hecho de tipo ficticio. También este género narrativo lo que va a hacer es mostrarme algo que puede ser irreal, si es que escogemos el método ficticio, pero a través siempre de modelos del mundo real. Cuando una persona escribe en género narrativo, tiene esta opción, ¿no? Diferente a, por ejemplo, el género narrativo de tipo informativo, como la noticia, en donde yo tengo que necesariamente hablar de cosas, de hechos reales. En cambio, el género narrativo, que es mucho más libre, ¿no? Literario, que es el de los dos subgéneros que vamos a ver el día de hoy, el cuento y la novela, nos da esta libertad de poder dar a conocer hechos que pueden ser o reales o ficticios, o esta mezcla entre realidad y ficción. Entonces, aunque podamos tener esta libertad de ficcionar, ¿no? De crear mundos irreales, siempre vamos a tener en cuenta que todo se base en modelos del mundo real. También una de las características de este género narrativo es que siempre tiene a un narrador, a una persona que nos va a hacer seguir el hilo secuencial de la historia de manera cronológica, y nos va a ir contando qué es lo que ve o cómo se siente en el caso de que el mismo personaje lo cuente, todos los hechos que le acontecen, el tiempo, el espacio, es decir, cada detalle de esta historia que se está narrando lo va a hacer una persona, una voz, ¿sí? El autor o la persona que escribe el género narrativo va a crear personajes que van a expresar ideas, sentimientos, y se van a desarrollar a lo largo de una historia. Entonces, cosas importantes del género narrativo. Primero, saber que nos va a narrar, nos va a contar una historia que puede ser real o puede ser ficticia o puede ser mezclado de los dos. También siempre vamos a tomar en cuenta cosas reales, y de ahí podemos ficcionar. Va a tener siempre un narrador y vamos a tener creaciones propias de personajes propios del autor del género narrativo. Ahora, dentro de este género narrativo encontramos subgéneros, ¿sí? Es decir, van a contener las mismas características, pero con algunas y muy marcadas diferencias. Dentro de estos tenemos al cuento y a la novela. La mayor diferencia que hay entre estos subgéneros es que el cuento es menos extenso que la novela. Cuando hablamos de extensión, hablamos de número de páginas, ¿no? Visualmente, y también cómo se aborda la historia. En la novela, por ejemplo, tenemos relatos mucho más largos, relatos que nos narran a profundidad una historia, que se da la libertad para poder divagar, para poder poner pensamientos, para agregar situaciones y lugares extras para poder explicar algunas cosas, personajes, haya mayor cantidad de personajes, mayor cantidad de escenarios, y también podemos tener mayor cantidad de dificultades y de resoluciones de esas dificultades. Mientras que en el cuento es mucho más corto, por lo tanto no va a tener tanta profundidad, es decir, va a ir directo a lo específico, ¿sí? Va a haber narración, va a haber detalles, claro que va a haber detalles de lugares, de sentimientos, pero siempre va mucho más concreto. Por ejemplo, en una novela ustedes podrán ver que para hacer la parte de la introducción, siempre se va a tener unas, yo qué sé, o el primer capítulo, o puede ser unas 20 hojas solamente de introducción, o solamente
creando, ¿no?, al personaje, recreando en el lector el personaje. Mientras que el cuento no se puede permitir tal extensión y va a lo concreto. Claro, habrá detalles, porque si no, pues no sería un género narrativo. Habrá detalles, habrá definiciones, pero se lo hace de manera mucho más concreta. Entonces, la principal diferencia entre estos dos subgéneros es que la novela es mucho más extensa y el cuento es menos extenso, y de ahí deriva todo lo que acabé de decir sobre lugares, sobre tiempo, sobre la manera en cómo se narra. Uno va directo al grano y el otro pues se toma su tiempo para poder llegar a la resolución del conflicto. Sigamos. ¿Cuál es la estructura del género narrativo? Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué pasos debo seguir para crear, para narrar cualquiera de estas dos subgéneros de género narrativo? Es decir, sea el cuento o sea la novela, ¿qué es lo que debe contener? Los pasos, ¿no? Como siempre vamos a tener nuestra introducción, desarrollo y desenlace. Pero antes de eso, ustedes deben saber que dentro del género narrativo nosotros vamos a tener una situación inicial en donde va a hablar pues un poco sobre el contexto y todo eso, y ahí es donde se va a dar una ruptura del equilibrio. Es decir, de esta situación inicial que se plantea, esto se quiebra. Ahí este es donde nosotros llamamos el conflicto de toda la historia. Pues algo debe pasar que genere un conflicto y que por lo tanto va a irse desarrollando a lo largo de la historia. Ejemplo muy básico que suele haber, un secreto. Ese puede ser la ruptura del equilibrio. Está una familia feliz, normal, muy rica, muy poderosa, y ahí hay un secreto, o ahí hay una muerte, o ahí hay algo que va a generar este conflicto y que rompe el equilibrio o ese balance que había al principio, y que nos va a ir contando el narrador a lo largo de toda la historia. Y también tenemos una situación final, o sea, ya una vez que ya tenemos esta situación inicial, ya hay este quiebre, en la situación final vamos a tener esta vuelta al equilibrio. Este momento en donde este conflicto o este secreto, como puse el ejemplo, se va a resolver y por lo tanto todos los personajes van a tener su desenlace, ¿sí? Eso en cuanto a cómo debemos estructurar una historia. Y ahora, claro, al momento de escribir, pues tendrá su inicio, su desarrollo y su desenlace. En el inicio, en donde nos van a presentar los personajes y algún otro detalle. En esto lo principal es presentar a los personajes, que son los que van a desarrollar la historia, personajes principales, personajes antagonista, protagonista y uno que otro secundario que vaya apareciendo. Y algunos detalles como por ejemplo el lugar en donde se desarrolla, el tiempo en el que se desarrolla, quién lo está narrando. Es decir, en esta primera parte del inicio yo tengo que dejar muy en claro al público qué es lo que estoy contando, cómo lo estoy contando, ¿sí? Y quiénes van a aparecer a lo largo de la narración. Dentro del desarrollo y nudo, pues aquí es donde se va a generar este conflicto. El desarrollo y nudo es donde ya empieza a este punto de desequilibrio, de quiebre, y se va a ir revelando algunas cosas, ¿no? Entonces empiezan a tener conflictos entre los personajes, sabemos quién es el protagonista, sabemos quién es el antagonista, y le vamos dando vida a la narración en sí. Y en el desenlace, pues, es esta vuelta al equilibrio, en donde se resuelve el conflicto. Y generalmente aquí está el clímax, es decir, la parte más interesante, más importante de la novela o del cuento, en donde todo se va a comprender y después viene el final, ¿sí? En el ejemplo del secreto, ¿no? El punto de quiebre que estaría en el desarrollo sería este secreto que se tiene que encontrar o que está oculto y que se tiene que permanecer así para que nadie se entere. Y en el desenlace, pues alguien ya encuentra el secreto y se descubre una gran verdad. Y con esto vamos al final, en donde las cosas ya se resuelven. Si tuviéramos que ponerle alguna palabra para sintetizar estos tres momentos dentro de la narrativa, podríamos decir que el inicio se podría iniciar como una vía una vez, ¿no? En donde voy a contar el contexto de la historia.
en el desarrollo, entonces sucedió esto, entonces pasó esto, entonces esta persona se enamoró, esta persona murió, esta persona dijo esto, y en el desenlace con el finalmente. Finalmente todos se dieron cuenta, finalmente pudieron estar juntos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta sería entonces la estructura del género narrativo, la manera en cómo debemos pensar al momento de escribir, sea un cuento, sea una novela, y cómo se tiene que ir desarrollando. Esto siempre se va a dar, ¿no? Después, como bueno, ya hemos visto en algunos estilos, ¿no? Como el boom latinoamericano, se quita un poco, digamos, no tiene tanto esta estructura, pero se sigue respetando, pero, como digo, se altera el orden, ¿ya? Para hacerlo más innovador, para hacerlo diferente, pero siempre va a tener la misma estructura. Dentro de los elementos de la narración, es decir, dentro del género narrativo, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo lo compongo y ahora qué es lo que siempre tiene que haber. Dentro de los elementos principales, estos son los principales, y después existen unos complementarios. Entonces, dentro de los elementos principales, es decir, los que siempre tienen que haber, está el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Dentro de los elementos de la narración tenemos el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Cada uno de estos los vamos a ir viendo de manera más detallada a continuación. Pero bueno, en general, decir, ¿no? El narrador, quién lo cuenta, los personajes, quienes aparecen dentro de la narración, el espacio en donde se desarrolla esta narración y el tiempo cuando se lo hace. Vamos a empezar con el narrador. El narrador, como ya les dije, es la persona que va a contar la historia. Por lo tanto, esta voz o esta persona que va a ir narrando los hechos se puede definir desde diferentes perspectivas dependiendo de qué es lo que quiere transmitir el autor, ¿sí? Puede ser un narrador homodiegético, puede ser heterodiegético o puede ser una narración en segunda persona. Vamos a ir viendo cada una de estas. El narrador homodiegético es la primera persona, es decir, vamos a narrar en primera persona. Cuando digo homodiegético, hablo de una primera persona. Esta primera persona puede ser un testigo, es decir, una persona que está viendo los hechos y los narra según cómo lo ve, cómo lo percibe. Puede ser un actor secundario o puede ser el amigo del protagonista, pero no es la persona central de la narración, sin embargo, la observa y la cuenta desde su perspectiva. Por lo tanto, lo está haciendo en primera persona. O si no, puede ser el protagonista de la historia, es decir, la misma persona que está viviendo esa narración, pues cuenta a los lectores todo lo que siente, todo lo que mira, todo lo que observa, es decir, nos cuenta desde su propia perspectiva. La diferencia es que los dos son en primera persona, pero el uno es un testigo que narra lo que ve de otra persona y el otro es el propio protagonista que cuenta su historia, ¿sí? El narrador heterodiegético es la narración, lo que nosotros llamamos en tercera persona, es decir, no el protagonista, no desde mi perspectiva, pero sí alguien que está mirando, ¿sí? Alguien que está mirando la narración o los hechos. Puede ser un observador o puede ser omnisciente. Esta tercera persona puede ser alguien que... La diferencia entre observador y omnisciente es que el observador solamente detalla las cosas que mira en cuanto a la narración de la historia, ¿sí? Solamente lo que se puede ver, digamos, desde los ojos de un ser humano. Por ejemplo, Juan está caminando desde su casa hasta el parque de manera pausada y mirando los diferentes aparadores que ve en el camino. Ese es un narrador heterodiegético de tipo observador, ¿sí? Solamente me narra todo lo que visualmente puede captar, mientras que el omnisciente es un narrador que parece que conoce absolutamente todo
de la narración, es decir, no se le escapa absolutamente nada, ni siquiera aquellas cosas que no se pueden ver, por ejemplo, los sentimientos o los pensamientos de la otra persona. En este mismo ejemplo, Juan recorre desde su casa hasta el parque. Mientras camina, piensa en lo afortunado que es de estar vivo, mira los diferentes aparadores y piensa que pese a no tener recursos para poder comprarlos, él es feliz de la manera en cómo vive. Entonces esboza una sonrisa y recuerda a su madre, a sus hermanas, a su familia, etc. La diferencia es que este narrador heterodiegético puede ser un observador, es decir, una persona que solamente me explica las cosas desde su perspectiva, desde lo que físicamente se está viendo, y el omnisciente sabe absolutamente todo de toda la historia que está narrando. El narrador en segunda persona va a relatarnos pues en la segunda persona, es decir, de tú, usted o ustedes. Pero realmente no se sabe, no se puede diferenciar si esta persona es parte o no del relato, ¿ya? Por lo tanto, un ejemplo de este narrador en segunda persona sería: ¿sabías que dejarlo era lo más difícil y aún así lo hiciste? Estoy utilizando una segunda persona, estoy narrando algo de alguien más en segunda persona, pero yo no sé si realmente este narrador es parte del relato, es un personaje secundario o es tipo narrador omnisciente que solamente me está comentando desde su perspectiva mi historia. Entonces, estos son los tres tipos de narradores que existen dentro del género narrativo y que nosotros deberíamos escoger en el caso de que nos pusiéramos a realizar algún relato de este tipo, ¿no? ¿Y de qué depende el tipo de narrador? Pues de lo que yo quiero hacerle ver o entender o sentir a mi público. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Si yo quiero que el público esté mucho más cercano a mi relato, tal vez debería pensar en un narrador homodiegético, pero si no, si me parece que sería mejor todo, o sea, narrarlo todo desde la perspectiva de un tercero, tendría que pensar en un heterodiegético o en un narrador en segunda persona. Todo depende de lo que nosotros queremos hacerle sentir al lector. Otro de los elementos dentro del género narrativo son los personajes. En este caso diferenciamos tres que son importantes: los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. El protagonista es la persona central o personajes centrales dentro de toda la narración, es decir, los personajes que van a aparecer y dentro de los cuales va a girar todos los conflictos o todos los hechos que yo quiero narrar. Los antagonistas, en cambio, son todos quienes se oponen al objetivo del protagonista. Un ejemplo muy simple para comprender es: el protagonista es el héroe y el antagonista es el enemigo. Entonces, esa es la diferencia entre protagonista y antagonista. El protagonista es quien tiene un objetivo marcado dentro de la narración. El antagonista, por otro lado, va a ir en contra de este objetivo. Que no necesariamente el antagonista tiene que ser malo, no tiene que ser el malo de la novela o del cuento. Lo único que tiene que hacer es ir en contra del objetivo del protagonista y que por lo tanto le convierte en un antagonista, en su antagonista. Y por último tenemos los personajes secundarios, es decir, todos los personajes que irán apareciendo a lo largo del relato, que tendrán algún tipo de acercamiento con el protagonista o el antagonista, pero que dentro del relato como tal no tienen tanto peso ni narrativo, ni aparecen tantas veces, digamos así, dentro del relato. ¿Sí? Los que siempre van a aparecer son los protagonistas y el antagonista. Los personajes secundarios pues también se los utilizan para realzar algún aspecto, alguna característica de las personas. Por ejemplo, el protagonista que vive con su vecino y el vecino es muy ruidoso, pues muy mal educado y hace renacer, hace ver estos valores o antivalores que puede tener nuestro protagonista. Obviamente, uno de los recursos
más importantes dentro de la narración va a ser el espacio, porque como ya les había mencionado, en una narración escrita nosotros no tenemos estos elementos visuales como lo tiene por ejemplo la televisión o algún método audiovisual que nos ayudan a, sin palabras, sin decir absolutamente nada, pues mirar el lugar en donde se desarrollan las cosas y por lo tanto comprender. Dentro de la novela o el cuento de tipo escrito, el espacio tiene que ser creado, más bien recreado por el narrador. Y por lo tanto se habla de estos lugares donde se va a desarrollar la historia y que tienen que estar muy bien definidos, muy bien descritos para que se pueda comprender, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer mi novela en una selva, pues este relato del espacio en donde se está desarrollando tiene que estar muy bien descrito para que incluso el lector pueda sentir este espacio, pueda sentir esta selva, las hojas, la lluvia, todo eso se lo hace a través de adjetivos, a través de los detalles. Estos lugares, estos espacios pueden ser reales o ficticios, ¿sí? Dependiendo mucho del género y del tipo dentro del subgénero que se quiera utilizar. Puede ser real o ficticio también dependiendo de la historia. Y nos ayuda a comprender el contexto de la historia. Por ejemplo, si yo empiezo a narrar un espacio con unos personajes con una vestimenta específica, pues sin decir ni siquiera el tiempo, que ya vamos a ver que es uno de los elementos, el lector se va a ubicar en dónde se está desarrollando la historia, inclusive en el tiempo en el que se está desarrollando. Aquí les he puesto como dos ejemplos de espacios que fueron muy bien diseñados dentro de una narración y también, bueno, en este caso dentro de una película, que es Alicia en el País de las Maravillas, en donde la descripción del espacio, que era fantástica, ¿no? Nos ayudaba a imaginar este lugar que era irreal, este lugar con tantos seres imaginativos y etcétera, y que ubica realmente al lector en el lugar en donde quiere, un lugar extraño, un lugar fantástico, un lugar colorido y también raro. Y por otro lado, he puesto a Macondo, el lugar en donde se desarrolla 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, este relato también, con el paso de la novela, nos describe perfectamente cómo es esta ciudad ficticia de Macondo y cómo se desarrolla y cómo este espacio influye también en los personajes. Y como último elemento tenemos el tiempo dentro de la narración. A este sí que vamos a darle un poquito más de espacio porque se pueden diferenciar dos tipos de tiempo. El tiempo externo y el tiempo interno. Bueno, entendemos que el tiempo es la época o el momento en el que se desarrolla la historia. Este tiempo puede ser de dos tipos, externo e interno. Vamos a ubicarnos dentro del tiempo externo. El tiempo externo es la época o momento en el que se sitúa la narración. Es decir, el momento en el que se está desarrollando la historia. Yo que sé, Edad Media, Edad Antigua, 1980, 2013, puede ser futurista y ser en el 2050, es decir, el momento, la época, el tiempo cronológico en el que se está desarrollando la historia. Este tiempo puede ser explícito o puede ser implícito, es decir, yo lo puedo mencionar explícitamente, es decir, en la narración y decir en qué momento se está desarrollando. Por ejemplo, en la Edad Media hubo tal cosa o en 1850 se desarrolló tal cosa. Ese es un tiempo explícito porque dentro de la misma narración me está diciendo cuándo se están desarrollando las cosas. O también puede ser de manera implícita, es decir, yo no doy un tiempo dentro de la narración, pero por los acontecimientos, por el personaje, por cómo hablan, por cómo se desarrollan, por las descripciones de los lugares, yo sé
en qué época está narrando esa historia, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una narración yo hablo de grandes casas antiguas, de mujeres con grandes vestidos, de hombres de smoking y corbata con sus sombreros de copa, etcétera. Entonces la gente puede darse cuenta de más o menos en qué época se está desarrollando esa historia sin siquiera decirlo textualmente en la narración. Entonces, el tiempo externo va a ser el tiempo real en el que se desarrolla la obra, que puede ser explícito, es decir, se lo dice en la obra tal cual, o implícito, yo lo infiero por los detalles que da el narrador. El tiempo interno, por otra parte, es el tiempo que duran los acontecimientos, ¿sí? Mientras el uno me ubicaba en un tiempo, edad antigua, edad media, 1800, etc. En el tiempo interno, lo que me quiere decir es cuánto duran los hechos. 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes. Todo el libro es solamente de un día. El libro relata 100 años, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir el tiempo interno, el tiempo que dura toda la historia. Aquí vamos a diferenciar 2 tipos de tiempo, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. La diferencia es que el tiempo de la historia es el tiempo cronológico de los acontecimientos que se van dando. Por ejemplo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3, en la noche, en la mañana, en la tarde, etc. ¿Sí? El tiempo cronológico en el que se está desarrollando la historia. Pero el tiempo del discurso es diferente, pues es el orden de cómo se narran estos acontecimientos. Es decir, yo sé que dentro de la historia la mujer se levanta, desayuna, va al trabajo y se muere. Pero en el tiempo interno del discurso, el autor, dependiendo de cómo quiera hacer ver al lector su historia, puede empezar por la muerte de la mujer y después me habla sobre su desayuno, su despertar, su desayuno y su ir al trabajo. Entonces, la diferencia es que en el tiempo de la historia, cómo se desarrolla la historia de manera cronológica. Mientras que en el tiempo del discurso es cómo se desarrollan los acontecimientos. Y aquí sí es mucho sobre la creatividad y también sobre cómo quiere expresar el autor su narrativa para poder escoger si lo va a hacer de manera cronológica o lo va a hacer de manera pues intercalada, puede ser con flashbacks, puede ser con premoniciones, es decir, utilizar todas estas herramientas para que la persona vaya tomándole mucho más interés o también para confundir al lector. Depende mucho del objetivo que tenga el escritor. En resumen, el tiempo lo vamos a dividir en 2, externo e interno. El externo, que es la época donde se desarrolla, y el interno, cuánto duran los acontecimientos. Y en cada uno de estos nosotros tenemos diferentes tipos de tiempos. También tenemos algunos elementos de tipo complementario, es decir, aparte de personajes, tiempo, lugar, nosotros tenemos elementos complementarios que van a ayudar a que la narración se comprenda. Estos son el ritmo, el estilo, la trama y el conflicto. El ritmo, por un lado, es cómo yo voy contando la historia. Es decir, si lo voy haciendo a profundidad o me voy pausando en algunas cosas, en algunos aspectos, o realmente voy directo al punto, ¿no? El ritmo lo que marca es cómo yo cuento la historia. Lo hago de manera más detallada, más profunda, con algunos escenarios, con algunos personajes que van a complementar la historia y la van a hacer, digamos, un poco más larga. O lo hago de manera mucho más rápida, llegando al punto que yo quiero llegar. El estilo es el uso del lenguaje, como por ejemplo las figuras literarias o algún otro tipo de recurso lingüístico, el humor, el sarcasmo que yo voy a utilizar y que es propio del autor. Es decir, el estilo, como dice su propio nombre, depende mucho del autor y de cómo quiere narrar las cosas. Lo voy a hacer de manera formal, informal, coloquial, voy a utilizar sarcasmo, voy a utilizar vulgarismos, porque también se puede utilizar este tipo de recursos siempre y cuando tengan una finalidad. La trama
puede ser pues de suspenso, de anticipación, de retrospección, es decir, cómo yo voy contando las cosas y qué tipo de elementos voy incluyendo para que esta historia sea mucho más enredada o tenga diferentes tipos de perspectivas para el lector. ¿Sí? Y por último tenemos el conflicto. El conflicto va a mostrar los efectos de los personajes y explicar su resolución, ¿no? Primero tenemos este punto de desequilibrio, después nos va a mostrar estos efectos que tiene este desequilibrio en los personajes y finalmente la resolución, que esto lo vimos en la estructura. No todas las tramas novelísticas presentan una resolución en el conflicto, es decir, todas van a tener un conflicto, por ejemplo, el secreto, pero no todas nos van a decir, nos van a revelar el final. Por ejemplo, jamás, digamos en esta novela, el secreto jamás fue encontrado. O sea, hubo todo el conflicto, hubo todo estos efectos en los personajes, estas peleas entre los personajes, pero no dieron a conocer cuál era ese secreto al final de la novela, que se llaman finales abiertos. Es decir, finales en donde el espectador, donde el lector va a tener que utilizar mucho su imaginación para decir qué es lo que sucede al final. Y este tipo de finales son muy innovadores, digamos así, y si es que son bien utilizados, quedan muy bien dentro del relato. Pero si son mal utilizados, si no se sabe cómo realizar un buen final abierto, lo que va es a dejar al público insatisfecho y por lo tanto dejar esa sensación de vacío al final de la novela o del cuento. Una vez que hemos repasado todos los aspectos de la narrativa y hemos visto sus características, sus elementos y habíamos visto las diferencias entre los subgéneros, vamos a hablar específicamente sobre uno de ellos, que es la novela. La novela es esta narración literaria que va a contarme algo a través de un largo espacio. Recordemos que la novela es mucho más extensa, con el fin de entretenerme, de educarme o de brindarme algún interés o algún placer estético en el lector, en la persona que está leyendo la novela. Puede tratar de diferentes conflictos, de diferentes temas, todo dependerá de lo que quiera hacer ver el autor, del estilo del autor y del tipo de novela que quiera escribir el autor, pero siempre vamos a tener como característica principal muchos detalles en cuanto a los personajes, en cuanto a los escenarios, en cuanto a los lugares, en cuanto a los conflictos. Entonces, la novela, primero, es una narración literaria mucho más extensa que nos va a entretener, que nos va a educar, que nos va a brindar algún tipo de enseñanza y que siempre va a tener muchos detalles, ¿sí? En cuanto a lugar, en cuanto a espacio, en cuanto a personajes, siempre nos va a brindar muchos más detalles, muchos más adjetivos, nos va a dar muchos más conflictos y por lo tanto nos va a entretener más. En el tiempo, la novela ha ido evolucionando. Dentro de la Edad Antigua, la novela en un principio miraba siempre los conflictos del ser humano y los hacía responsables de sus actos, nos presentaba siempre problemas que enfrentaba el ser humano y generalmente estaban narrados en una sola voz, es decir, la narración solo hacía únicamente en una voz, podía ser primera o tercera persona, pero esto era, digamos, la tendencia en todo el relato. Si empieza con primera persona, pues lo relataba todo en primera persona y siempre teniendo al ser humano como centro de todo, para que el ser humano aprenda alguna lección o entender mejor los problemas o los conflictos que desarrollaba el ser humano. Posteriormente, en la Edad Moderna, con el primer texto que se lo conoce dentro de la Edad Moderna, que es Don Quijote de la Mancha, en la Edad Moderna empieza a cambiar su estilo de narración y también dejamos un poco de lado el tema central del ser humano y empezamos a ver relatos ya de ficción. En la Edad Moderna, los relatos de ficción empiezan a hacerse parte de los temas, de las tramas de todas las novelas y
empiezan a ver también, aparte del ser humano, conflictos más internos y psicológicos del ser humano. Mientras en el uno solamente se miraba a los conflictos del ser humano a nivel contextual, en la moderna ya empezamos a tener estos conflictos psicológicos que los empiezan a analizar, ¿no? Por ejemplo, la locura, el desamor, el despecho, es decir, todas estas cosas que son más internas del ser humano. Y por último tenemos la novela contemporánea, que cambió a partir del siglo XX, ya cambió su manera de escribir, su manera de narrar, y empieza a tener también algunos elementos innovadores como el cambio en las voces narrativas, como los saltos en cuanto al espacio, que ya son más bien estilos propios de los narradores, de los autores contemporáneos. Finalmente vamos a hablar sobre los tipos de novela moderna, es decir, qué tipos de relatos se fueron dando a partir de la Edad Moderna y qué historias se fueron surgiendo a partir de ese momento, tomando gran relevancia dentro de las novelas. Vamos a empezar. Tenemos en primer lugar la novela de tipo histórica, en donde se narran personajes históricos o relatos de tipo histórico y que es propia del siglo XVIII. Es decir, en esta época empezamos a ver relatos, sí, centrados en el ser humano, pero sobre todo relatos basados en hechos de tipo histórico. También tenemos novelas de tipo realista, en donde se deja de lado pues, la historia como tal. Se deja de lado los acontecimientos históricos, las batallas, las grandes confrontaciones, y lo que se quiere ver es la realidad de la vida cotidiana de las personas. Con esto se reflejaba mucho también el contexto socioeconómico en donde se desarrollaban los hechos. Después pasamos a la novela naturalista, que es un paso más allá de la novela realista, que, si bien es cierto, en la novela naturalista hablamos de hechos de la vida cotidiana, pero se lo hace de manera más cruda, de temas mucho más crudos y hechos ocurridos en ambientes sórdidos. Es decir, mientras la novela realista nos muestra la vida cotidiana, la naturalista lo que nos muestra es de esa vida cotidiana lo más cruel que puede haber existido en esa época. Tenemos por otra parte la novela gótica, que está relacionada con el relato del terror, ¿sí? Personajes sombríos, personajes irreales y ficticios, pero que tenían esta personificación, ¿no? De muy oscuros y que daban a conocer ese lado maligno, digamos, tanto del ser humano como de mundos sobrenaturales. La novela policial o de misterio lo que quiere relatar es algún enigma que se va a resolver o que se debe resolver a lo largo de toda la novela. Cuando decimos policial, no es que está centrado en policías o en algún tipo de organización de seguridad, sino que tiene que ver con la resolución de conflictos o de misterios, que sí, en un inicio estaban relacionados únicamente con, por ejemplo, la policía, pero que después se fueron relacionando también con personas comunes y corrientes que estaban detrás de alguna pista. La ciencia ficción, como dice su propio nombre, habla sobre narraciones que son fantásticas, pero que se desarrollan en años a futuro. A diferencia del tipo fantástico, que no está aquí, pero que también es un tipo de novela, la novela fantástica lo que hace es relatar espacios imaginarios. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, en donde tenemos escenarios no reales, pero que se basan en cosas, en hechos, en lugares, en espacios reales y que se los sobredimensionan, ¿no? Y son irreales. Mientras que en la ciencia ficción también hablamos de relatos de tipo fantástico, pero siempre con ese toque futurista, en donde máquinas, robots y especímenes de este tipo están presentes. Entonces la diferencia entre ciencia ficción y fantasía es que la fantasía se da dentro del tiempo presente, claro, llevando a cabo algunos elementos fantásticos, y la de ciencia ficción siempre es mucho más futurista. Y por último tenemos la psicológica, que explora el mundo
interior o psicológico de los personajes. En este caso, se desarrollan historias en donde no es el conflicto una situación que se está desarrollando. El conflicto dentro de la novela psicológica es el propio protagonista o el propio ser humano que se está enfrentando a sí mismo. De esta manera, hemos terminado la clase sobre los géneros narrativos y la novela como subgénero narrativo. Hemos mirado algunas características, elementos, tipos y sobre todo la tipología de la novela moderna. Espero que les haya quedado muy claro el tema y sobre todo que hayan podido comprender cómo se desarrolla este tipo de género. Cualquier pregunta lo pueden hacer a través de su plataforma virtual. Muchas gracias.